Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Mesa de Diálogo de Foro Legal 360 grados, un espacio en donde contamos historias de personas realmente interesantes y que han ocupado un cargo público, que están en gestión pública, pero sobre todo que son docentes, son maestras en universidades de aquí del estado de Yucatán e imparten desde hace años materias en derecho. Voy a presentar a la maestra Ana Gabriela Aguilar Ruiz y a la maestra Ninette Lugo Valencia. Es un gusto para mí tenerlas. Gracias. De leerles el currículum de ambas me llevaría fácil 15 minutos, 20 minutos del programa, pero ambas son maestras en Derecho en diferentes áreas. La maestra Ninette es investigadora, la maestra Ana Gaby también, y las dos dan clase de Derecho, como ya lo dije anteriormente, en materias diferentes en cada una de sus universidades. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué fue lo que les llevó a ustedes a tan importante labor en la vida de lo que es esta docencia jurídica? Bienvenidas. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a ti y a tu auditorio por esta gran oportunidad de platicar con todos ustedes acerca de algo que nos apasiona a las tres incluso, que es el derecho, que es la justicia, que es la ley. ¿Qué es lo que nos motivó? Bueno, ¿qué es lo que me motivó a mí a estudiar? Yo creo a ser docente y a ser abogada. Creo que se conjugan dos de las áreas que más me impactaron desde que yo era niña, el tema de la justicia. Siempre yo era la que impartía entre mis pandilla de niños, entre mi grupo de amigos, de amistad de niños. Estamos hablando de los años 1970, cuando todavía eran de piedra las calles, ¿no? Y entonces podíamos jugar tantas cosas que ahora nuestras infancias tal vez no pueden. Entonces ahí había resiliencia y había mucho desafío, y a la hora de impartir justicia iban con Gabriela, con Gaby, para decir, a ver, qué es lo que pasa y por qué no crees que tiene derecho, y sí o no. Y bueno, y también con ese grupo de amistades hacíamos escuelitas, leíamos libros, hacíamos recortes de periódicos para ser maestra, y yo siempre quise ser maestra y siempre quise ser abogada. Al final, la vida conjugó, el área de derecho es una de las cosas que más me apasiona, y el área de la docencia, y la vida me ha conjugado. La experiencia profesional que he tenido como abogada en el ámbito público, en el ámbito privado, y ahora como docente ha llenado mi vida en la carrera profesional. En el área profesional creo que he sido feliz de hacerlo. Muy bien. Bueno, pues antes de responder, igual que Ana Gaby, muy agradecida, doctora Adriana, por la invitación a esta charla entre docentes, pero más bien entre amigas, ¿verdad? Y también pues a CIBOT 2.0 por interesarse en lo que nosotras con nuestra experiencia y nuestra trayectoria de vida, nuestra historia podemos decir. Y respondiendo a tu pregunta, pues podría decirte que creo que hay un momento significativo que de repente podemos identificar que este fue el punto de quiebre, ¿no? De cuando nos dedicamos o hacemos algo, decidimos algo, ¿no? Yo creía, y lo voy a decir así, yo creía que fue en la preparatoria, porque recuerdo que cuando estás en esa edad en que tienes que decidir a qué te vas a dedicar, que a estas alturas de mi vida digo, qué terrible que a los 17, 18 años tengas que decidir eso, ¿no? Esa es una decisión muy trascendental en la vida como para hacerla a esa edad. Pero recuerdo que me acerqué en ese entonces a mi maestro de ética que me daba en la preparatoria número 1 de la UADY, y yo le dije, le expresé una inquietud de que quería estudiar educación, pero también me nacía como una vocación por el derecho, ¿no? Él me dio el consejo de que, citando a un autor, de que cuando un discípulo o condiscípulo se te acercara a pedirte consejo, tú le dieras como respuesta que se dedicara al derecho y a la justicia.
Sin embargo, él fue mi ejemplo, o dicho mejor, mi referente para darme cuenta que él como abogado y estar en la práctica jurídica y estar en ese momento en un puesto público, ¿no?, de mucha responsabilidad, también era maestro y era mi maestro de ética. Entonces yo dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, puedo ser abogada, pero puedo enseñar y ayudar a aprender a los que vienen detrás de mí, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, y ese fue el momento como que mi momento, ¿no? De decir, aquí fue el momento significativo en que yo elegí, ¿no? Decir. Sin embargo, ya con el paso del tiempo decidí profesionalizar mi práctica docente y estudié la especialización en docencia y la maestría en innovación educativa. Y ahí con todos los ejercicios reflexivos que se nos hacen hacer respecto a nuestra propia práctica docente, descubrí que en realidad el hecho de llamarme a la docencia tiene un inicio mucho más allá, como dijo la maestra Nagabi, desde mi niñez. Si hay alguien que siempre decía, no saben algo, no sabemos cómo, queremos aprenderlo, vayan a mi casa, ahí lo estudiamos. Yo tampoco a lo mejor lo sé, pero ahí lo investigamos, ahí lo descubrimos. O sea, descubrí en esos estudios reflexivos que la niñez maestra provenía desde mucho tiempo atrás, ¿no? No desde el momento del ser docente, sino que desde mi niñez yo tenía esa tendencia, ¿no? O esa orientación a ayudar a otros a aprender, ¿no? A descubrir, a aprender algo nuevo, que es algo mucho que me gusta. Entonces yo creo que la docencia y yo traemos una historia desde hace mucho tiempo. Y fíjense que al escucharlas yo me remonto también, porque yo también soy maestra, pero abogada también, pero soy maestra yo en otro nivel. Yo empiezo la docencia en niveles de áreas infantiles y siempre me gustó a mí, por ejemplo, mi mamá era maestra y siempre mi mamá nos dijo que la mejor carrera para una mujer era ser maestra, porque no te perdías de ningún festival, por las vacaciones, por todo. Adriana no tenía todavía esa que va a estudiar. Presenté en enfermería, estudié enfermería un año, me salí, no me salí, me sacaron por buen elemento. Y después mi mamá me dice, no, pues es que sin estudiar no te quedas y te metes a la normal, y yo me meto a la normal. Cuando estuve estudiando la normal, mi mamá me decía, tú vas a practicar con mis alumnos. Y a mí me daba un miedo, porque, o sea, yo tendría 16, 17 años y los chamacos eran de sexto y quinto, y eran los más grandes y pues son adolescentes de 12, 10, y una chamaca también, y dije, me van a cachetear acá. No, con tu autoridad, mi reina. Y me iba, de verdad que me fue súper bien. Ya después las maestras me invitaban a que yo la supliera y me gustó. Pero ¿saben qué me gustó más? El hecho de no estar, más bien de estar frente a grupo, pero sobre todo la responsabilidad que tiene uno como maestro de lo que se está transmitiendo a los jóvenes. Y la pregunta siguiente para ustedes es, ¿qué es realmente ser una docente en derecho? Ahora que hablabas el compromiso que decías, se me vino a la cabeza una palabra que es congruencia. ¿Qué congruente tenemos que ser cuando nos paramos frente a nuestros alumnos y les hablamos de ética, les hablamos del deber ser, les hablamos de justicia, ¿no? Les hablamos y la justicia, que es uno de los más altos valores de la humanidad, ¿cierto? Digo, la vida, por supuesto que es, pero la justicia es el más alto valor dentro de lo que nosotros en nuestra profesión queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ser sensibles a la hora de impartir la clase. No se trata solo de el conocimiento jurídico, se trata del criterio, de poder que los chicos aprendan a tener ese criterio jurídico, que tengan esas habilidades de dialogar, pero de concretar, de argumentar, y tengan, por supuesto, un sentido de responsabilidad ética con ellos mismos, por supuesto, y con la sociedad. Qué compromiso tan grande es
hacerlo. Claro. Qué compromiso tan grande es hacerlo ahora en nuestros días con tanta información que tenemos a la mano. Hablábamos, digo, somos de generaciones diferentes, pero nuestro acceso al conocimiento en nuestra infancia era a través de los periódicos, a través de los libros, a través de las enciclopedias. Teníamos que acudir a lugares, a bibliotecas para pedir prestados libros, bajar a investigar los libros, y el conocimiento pues era para acceder a ello, ¿no? Y hacer nuestros resúmenes, porque muchos de esos libros, incluso como cuando estudiamos nosotros, yo cuando estudié Derecho aquí en la UADY, estoy hablándote de que habían libros que no podíamos llevarnos nosotros a la casa porque sabíamos que, bueno, y los directivos, los encargados de la biblioteca sabían que iban a venir otros alumnos a buscar ese libro para sacar información de ese libro. Entonces, eran trabajos en la biblioteca, era ese acceso al conocimiento, pues era limitado a ese libro. Hoy tenemos una revolución tecnológica, un acceso al conocimiento tan grande, o sea, tenemos acceso a enciclopedias británicas, argentinas, españolas, a nuestras propias bibliotecas en la UNAM, con esta revolución tecnológica a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un reto que se nos presenta, mayúsculo, con estas nuevas generaciones. Entonces, y siempre, aún así, estableceríamos y diríamos, ser congruente entre lo que hacemos y lo que les decimos, ser sensibles a los alumnos y promoverles a ellos la posibilidad de que no son una enciclopedia andante, pero que puedan acceder y sepan cómo acceder a ese mar de conocimiento que se les presenta hoy. Claro. Sí, bueno, en mi caso yo tengo un dicho personal, casi nunca no lo digo, pero pues lo voy a decir aquí, que estamos en confianza. Docentes o profesores o profesoras muchos, maestros, maestras con los dedos de las manos. Y es que la verdad ya recorrimos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestrías, posgrados, diplomados, doctorados, Adriana, y maestros, pocos. Entonces yo creo que el primer punto, coincido con Ana Gaby, es la congruencia. ¿Sí? De verdad que hoy por hoy yo me levanto, actúo, publico, nunca, porque el traje de profesor cualquiera, y digo cualquiera, o casi cualquiera se lo puede poner, porque desafortunadamente hay la idea que hasta hoy, de que se cree que porque eres un buen profesionista vas a ser un buen maestro, eso, o un buen profesor, eso pues está muy alejado de la realidad, y los primeros que lo sufren pues son los alumnos, ¿no? El alumnado. Pero el traje de un maestro, de una maestra, no se te quita cuando sales del aula, ¿no? O sea, realmente esa congruencia con la que vives, con la que testimonias el hecho de que quieres que los demás puedan aprender lo que la experiencia o el conocimiento a ti ya te enseñó, eso es una enorme responsabilidad y un gran compromiso también, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar es la congruencia. Coincido plenamente con Ana Gaby. Y el segundo yo creo que es hacer posible que nuestras aulas sean el espacio ejemplo de lugar más democrático que pueda existir dentro de la universidad. Porque si precisamente estamos frente a un grupo, no es para tener una actitud autoritaria, arbitraria, ilegal, contraria a la ética o la integridad, todo lo contrario. Injusta, así es. El espacio de la universidad dentro del aula, con tus 20, 30, 50 alumnos, lo que te toque tener, tiene que ser el espacio más democrático que exista. ¿Cómo los alumnos de Derecho van a aprender qué es la democracia, qué es la justicia, qué es la igualdad, qué es el acceso, qué son los ajustes razonables, qué es el trato diferente, qué es la aceptación del otro, de la otra? Si en el aula eso no se puede vivir. Claro. Y el maestro o la maestra no es quien favorece justamente este tipo de valores, este tipo de principios y hace vivos los derechos dentro del aula.
Entonces yo creo que pues yo a todos mis alumnos siempre les hago cuando los recién, ¿no? La primera tarea, ¿cuándo quieren que se entregue esta tarea? Solamente con esa pregunta yo me doy cuenta y se repite aula por aula, posgrado por posgrado, licenciatura por licenciatura, escuela por escuela, así como que, ¿y qué pregunta es esta que nos están haciendo, no? Obviamente ahí uno nota cómo es que como maestros, como profesores hemos egresado y venido de un modelo pues de autoritarismo dentro del aula, de superioridad, ¿no? Y no promovemos la igualdad, el diálogo, ¿no? Entonces cuando tú preguntas eso, es así como que, ¿qué pregunta es esta? Y de ahí empiezan, ¿no? Las bromas y las prórrogas hasta el semestre dentro que venga y todo lo que puede existir, ¿no? Pero es ahí donde hasta los procesos de negociación pueden dar lugar de decir, bueno, ustedes necesitan o dicen que necesitan hasta tal fecha, pero yo también necesito un tiempo para poder calificar y también la administración o la coordinación de la universidad necesita un tiempo para las calificaciones y todas las necesidades se ponen sobre la mesa para consensar en qué fecha puede vencer la tarea. Claro, no, y eso que dices es muy importante, porque si estamos estudiando o están estudiando Derecho, en Derecho hay tiempos. Claro, tiempos y formas, y si te pasas, ya fuiste. Entonces, desde la formación. Pero tocaste algo súper importante, que justo ayer lo estaba comentando con la invitada que tuve ayer. Esta parte del maestro y del profesor, y que yo siempre he criticado, y desde mi perspectiva siempre lo he criticado, y no a todos, porque sí tengo que decir que como ustedes hay excelentes maestros, pero hay otros que después les digo, ¿no? Pero yo que soy maestra de educación primaria, profesora de educación primaria, híjole, hubo en algún momento alguien que me dijo, es que tú no tienes vocación. Yo, perdón, porque esta persona daba clase a nivel licenciatura en una universidad. Sí, porque tú ya te quieres jubilar. Le digo, eso no me quita que yo sea profesora y que me quite mi vocación. Al contrario, la vocación yo se la doy a quien desde las infancias se enseña a un niño a comportarse, a tener principios, a tener esa parte que en sus casas a lo mejor carecen, pero tú como maestra lo tienes que dar. Lo tienes que dar. Ustedes, yo en ese momento, yo le dije a ustedes que ya están a nivel licenciatura, a nivel preparatoria, ya los reciben hechos, ya los reciben leyendo, escribiendo, buenos modales dentro del aula. Le digo, y discúlpenme, pero no cualquiera sabe enseñar, que esa es otra cosa. No cualquiera enseña. No porque seas, como tú decías, un espectacular profesionista en derecho penal, por ejemplo, vas a poder transmitir la idea a los muchachos. Y como dijo también la maestra Ana Gaby, no nada más es enseñar, es formar. Y sí es hacer esa diferencia a los padres de familia también, porque es muy importante que ellos sepan que en la casa se educa y en la escuela se enseña, y que esas enseñanzas y esa educación que reciben en casa, en la escuela se tienen que retomar para poder afianzar esos valores y principios que traen en casa. Ahora bien, hay jóvenes, y lo digo porque yo lo he preguntado, el por qué estudian Derecho. Unos no saben qué contestarme, otros porque es fácil, no hay matemáticas. Yo me empiezo a reír. Y otra, porque todo el mundo quiere ser o dueño de una inmobiliaria o quiere ser notario porque les gusta sacar rápido el dinero. Lo he preguntado y eso a mí me desconcierta. Porque, por ejemplo, yo estudio Derecho por un caso personal y que dije, como tú en un inicio dijiste, yo siempre la justicia es primero. Y por eso yo entro a estudiar Derecho, por mí, porque yo dije, yo me voy a defender sola, porque yo aquí estaba sola. Y yo dije, y puedo y voy a defender a los maestros, y eso pensaba, ¿no? Sin embargo, a mí el Derecho me encanta.
Pero, ¿qué piensan ustedes ahora de ese perfil de los jóvenes que están estudiando Derecho? Ahora que platicaba Ninette, Ninette, hay que decirlo, a mí me corresponde, yo doy clases de primero a quinto semestre. Okay. Yo los agarro tiernitos, empezando la carrera. Y ella los toma en los semestres finales, ¿no? Sí. Las clases de ella son de los semestres finales en los que hay esa capacidad de, como dice, de negociación. En mi clase yo los tiempos son perentorios, porque además a la hora de que tú metes un expediente a un juzgado, a la hora que metes un recurso, a la hora que metes una contestación, tú tienes una fecha de 3 días a las 12 de la noche para que entre. Y en mi caso, eso sí, soy muy clara, desde el primer día de clases hay un reglamento, sino una bitácora de trabajo en la que ellos saben perfectamente qué es lo que la maestra espera y qué es y yo platico con ellos sobre lo que esperan de mí, ¿no? Y las materias que me corresponden pues son muy bonitas porque son con las que les motivo a amar el derecho, les motivo a que conozcan, bueno, doy las áreas de ética, de derecho constitucional, teoría general del Estado, esa historia de cómo vamos armando el Estado como humanidad, esa historia de cómo se van formando las leyes, cómo se va haciendo la democracia, cómo se hacen las elecciones, esa historia en la que también les digo que el que estudia Derecho no es que se crea mucho, es que se tiene por qué creer mucho, porque conoce la estructura de la sociedad. Claro. Y todos los días, desde que nacemos, ya estamos con el derecho, envueltos con el derecho. Ya somos, ya tenemos ese reconocimiento, ya tenemos el acta de nacimiento, y hasta que fallecemos. O sea, siempre hay ese tema de la legalidad y hay ese tema también de la justicia, ¿no? Entonces, enseñamos, a mí una frase que me gusta mucho es que un alumno no solo se va a acordar de lo que le enseñaste, se va a acordar de cómo le hiciste, qué es lo que sintió en la clase, cuáles son sus experiencias. Y te quiero decir que a lo largo de mi vida docente he tenido tantas satisfacciones de casos que probablemente cuando me hacías la pregunta pensabas en qué es lo que está pasando hoy con los muchachos, ¿no? De verdad que tantos casos que cualquiera hubiera dicho, no hombre, este muchacho no tiene nada que hacer aquí, y hoy son abogados litigantes de los mejores, hoy son funcionarios públicos que ejercen su profesión con mucho compromiso, y los veo ya como profesionistas, y me siento tan orgullosa, tan contenta de que en algún momento, en algún pasillo, le dije, oye, eres muy bueno para la oratoria, oye, eres muy bueno para resumir conocimientos, me gustaría que tú aprendas esto o que tomes este curso. Entonces, cuando tú como maestro, yo sé que en todos los semestres, pero cuando están empezando y cuando tú como maestro identificas, valoras y logras encontrar en ellos cosas que ni ellos mismos sabían que tienen, porque pues con la experiencia, yo soy maestra desde 1995, o sea, saquen la cuenta, ¿no? A nivel superior. Entonces, cuando tú logras detectar en ellos una chispa, el valor, una actitud, y ellos se reconocen a sí mismos. Que se la crean. Entonces, vas encauzando también vidas. ¿Sí? Me siento muy contenta de decir eso, que hay casos paradigmáticos que en algún momento podían haber sido casos de esos terribles, que los ves y le dices, a ver, estamos empezando, te puedes equivocar, pero no te vuelvas a equivocar en esto, puedes volver a empezar, ¿no? Y encontrarnos luego en la vida, en un pasillo, en una dependencia, en algún juzgado, en algún lugar, en una plaza comercial, y que te vean y que te digan, maestra, ¿se acuerda lo que me dijo? Fíjese dónde estoy trabajando hoy. Oiga, maestra, ¿y se acuerda que me dijo que era muy buena para el debate? Fíjese que estoy haciendo esto. Y entonces, creo que todos los seres humanos tienen retos que cumplir. Creo que cuando nos llegan a la universidad, sí tenemos que formarlos.
sí tenemos, o sea, no es que los forme, no es que solamente la familia, sí es cierto, la familia tiene la parte de la educación, sí es cierto, desde la primaria, secundaria, preparatoria tienen una formación, pero ya cuando están en esta etapa, pues todavía sigues formando, ¿sí? Todavía sigues siendo ejemplo para ellos. ¿Sí? Todavía puedes seguir siendo una luz o un faro que diga, chispas, yo quiero hacer eso, ¿no? Hay una parte dentro de las clases, por ejemplo, cuando me toca ética, en la que ellos tienen que reconocerse a sí mismos con sus potencialidades, ¿no? Con sus virtudes, con sus valores, y como que dicen, a ver, y como que encontrarse a sí mismos es un proyecto, es un proyecto del que tienen que hacerme como que un protocolo de qué es lo que tienes tú, ¿no? Y cuáles son tus valores principales y cuál es el faro que te va a guiar a lo largo de tu vida. Y saber dónde están parados. Que de pronto dicen, pues es que no me acuerdo, ¿no? Y hay otros que te señalan 20, ¿no? Claro. Entonces, es un reto grande, claro. Es un reto muy grande. Y esto no solo es con ellos, sí tenemos un problema con las redes sociales, sí tenemos el problema de la atención. O sea, no es lo mismo el maestro que nos daba clases, en mi caso, que se paraba y daba la clase, o que leíamos todo el código, y que era un maestro totalmente conferencista, ¿no? Al maestro de cátedra. Hoy el maestro tiene que hacer las actividades aterrizadas a lo que tú estudiaste, ¿no? O sea, por ejemplo, en Derecho Constitucional, el tema de derechos humanos, los problemas dentro de los derechos humanos, que ellos identifiquen qué derechos humanos son los que están siendo atacados, ¿no? Que lo puedan visualizar en el entorno en el que están viviendo ahí. Y sí, eso sí lo digo yo a menudo. A veces los alumnos hoy quisieran que seamos como los magos que sacan el sombrero y que sacan de pronto el conejo, ¿no? O que hagamos TikTok, y no lo podemos hacer. Sí. Tenemos que dar una cátedra de 15, 20 minutos, hacer que trabajen, hacer que analicen, hacer que reflexionen textos jurídicos, incluso que utilicen hoy la inteligencia artificial, pero que la sepan utilizar. No se trata, que vean las fuentes que con la inteligencia artificial van a tener, que sepan acortar, que sepan utilizarla con ética, que la sepan utilizar adecuadamente, ¿no? Entonces, porque también se han enfrentado a ese tema, ¿no? De pronto te sacan un trabajo y dices, a ver, tienes 0, porque ellos lo saben además. O sea, yo encuentro un error dentro de esto y en esa parte del trabajo vas a tener 0, porque me ponen jurisprudencias que de pronto no existen, o códigos civiles de Colombia o de Argentina, ¿no? Entonces, que son los más que salen en las redes, ¿eh? También. Sí. Entonces, sí son muchos desafíos que hay hoy, ese análisis crítico de todo ese bagaje de información, la utilización de las fuentes, la utilización correcta. Es que hay que saber investigar. No, pero hay que saber utilizarla. Esa es mi materia. Es lo que hace Ninette. Sí, yo creo que en cuanto al perfil de los abogados, de las abogadas de hoy, sí creo que hay una premisa básica de la que tenemos que partir, que hay que distinguir. Sea cierto que la educación de las primeras infancias, de las infancias, es muy distinta a una educación profesional, y precisamente por eso creo que esa creencia de que ya vienen con cierto bagaje de valores y principios familiares y que por tanto esos tendrían que ser suficientes para ejercer una carrera profesional, eso no es verdad, ¿no? Definitivamente los valores familiares, principios sociales, convencionalismos sociales son muy importantes para forjar la identidad, la personalidad, la convivencia, la armonía en general. Pero cuando hablamos de una profesión como de cualquier otra profesión, y más de la abogacía, hay responsabilidad profesional, hay una ética y responsabilidad profesional específica de quienes están en la abogacía, e incluso del rol que juega la persona dentro de los diversos puestos, categorías o servicios que se puede hacer con la abogacía, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que está como ministerio público, son diversos los dilemas éticos a los que tiene como juez, a los que tuviera como, por ejemplo, persona notificadora, defensor, o los que tuviera como defensor, o los que tuviera como litigante.
público, a los que tienen, por ejemplo, los litigantes privados o los defensores públicos, defensores privados. O sea, son muy diferentes los campos de acción, aunque confluyen en un procedimiento judicial, Claro. por ejemplo, y son distintos también los dilemas éticos que se tienen. Ujú. Por eso una ética general no puede operar para la abogacía. Sí tienen que haber principios generales, pero tienen que analizarse los dilemas éticos de la profesión conforme al rol que estés jugando, participando dentro del desempeño de la abogacía. Entonces, dicho esto, podemos pensar entonces que si bien es cierto, es útil que cualquier persona, como persona, tenga una formación en valores, en principios, pero hay ciertos valores y principios propios de la abogacía que no se aprenden en la escuela, ni se aprenden no se aprenden en la casa, que deberían formarse las competencias éticas en la universidad. Por Éticas ejemplo, profesionales. la probidad, por ejemplo, en la igualdad, Sí. el profesionalismo, la excelencia, por ejemplo, ¿no? La no discriminación. Ese tipo de valores o principios no están en casa así como tal, ¿no? Aunque algunos podemos decir, en mi casa nuestro matrimonio es más igualitario que en este existen menos estereotipos que en este, pero realmente para el desempeño de la profesión se requiere más que eso. Entonces, formar en competencias éticas y de integridad en la universidad es lo que tendría que formar un corte transversal en todas las materias para que el alumno, la alumna que egrese de la licenciatura pueda realmente colmar las necesidades de la sociedad que tanto necesita abogados y abogados éticos e íntegros, ¿no? Entonces, estamos altamente, diría yo, judicializada la sociedad, porque lo que cubre a lo mejor el 90% de las noticias son cuestiones jurídicas, cuestiones legales, pero la sociedad no recibe con la misma proporción de quienes ejercemos la abogacía, y pues hay que decirlo así, el servicio que la sociedad merece, ¿no? El perfil de abogados que la sociedad necesita para poder cubrir sus inquietudes, sus expectativas, sus necesidades. Y dentro de esto, la segunda parte, yo creo que también importante, es romper con el mito de que las abogadas y los abogados no tenemos que hacer caso a la parte emocional, ¿no? Generalmente nos decían, ¿no?, que los abogados deben ser casi fríos y calculadores, ¿no? En donde las emociones están por fuera de lo que es nuestra profesión. Hoy por hoy hemos visto que, en primer lugar, el dejar fuera las emociones hablaría de un ser humano que no es integral, ¿no? Estaríamos partiendo a los seres humanos, que no es posible, ¿no? Y en segundo lugar, habla desde la perspectiva de quien desempeña la abogacía, o desde este lado, es necesario tener en cuenta las emociones. ¿Para qué? Para el bienestar, para la salud mental de quien ejerce la abogacía, de quien está trabajando con conflictos de las demás personas todo el tiempo, de quien se carga de estas emociones, de estas repulsiones, de estas necesidades tan apremiantes de las personas. Tiene que tener el abogado o la abogada contención y conocimiento de las emociones para poder gestionar de alguna manera y pacificar de alguna forma también a sus clientes, a sus personas usuarias, ¿no? Y del lado de las personas usuarias, o del lado de los clientes, o del lado de las personas que necesitan el servicio, ¿no? ¿Para qué sirve esta parte emocional, ¿no? Pues para comprender por qué hizo lo que hizo, por qué dice lo que dice, qué es lo que realmente necesita, cuál es la verdadera razón que está subyacente aquí en este reclamo, y nos vamos a dar cuenta que muchas cuestiones emocionales se judicializan. Muchísimas, sí, claro. Muchísimas. Y esta parte que tú dices es súper importante, hay que tomarla en cuenta, sobre todo, como tú dices, las emociones. Y entender que el conflicto siempre está con nosotros, siempre. Y esta parte que deja la emoción, ese sentimiento que no podemos trabajar, y es el que realmente desemboca todo el cúmulo de corajes, de rencores. Esto es lo que lleva al conflicto realmente de la sociedad. Y muchas veces, vuelvo a los jóvenes, no saben ellos mismos controlar esos
corajes que les dan muchas veces hasta por reprobar una materia, ¿no? Sí. Y entonces... No, por las faltas solamente, ¿no? O sea, también. Sí. Y esta parte es súper importante, tanto para quien ejerce la justicia como para quien está aprendiendo a hacer el derecho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto que tiene esta parte de educación jurídica? ¿Cuál es el reto? Ninet. Sí, porque yo he contestado primero. Sí, yo he contestado gracias. primero. Bueno. Aprieta el botón. Yo creo que, primero que nada, hacer la educación jurídica significativa, ¿no? Ya desterrar la educación jurídica por contenidos, porque es cierto, se requiere un contenido, claro, ¿no? Sí, Definitivamente, sin duda. Se requiere un contenido. Pero comúnmente los profesores, a veces hasta es una frase de los profesores, decir, es que no he acabado mi programa, es que no he terminado todos los temas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar dentro de la licuadora del sistema como ahora sí que generadores de contenido o repetidores de contenido, ¿no? Y dejamos de hacer significativo el aprendizaje. Sí. Entonces, a veces, por ejemplo, mis materias, ¿qué son? Mis materias son de investigación, seminario de tesis, taller de titulación, investigación cualitativa, que nadie quiere. Y yo así empiezo mi materia, mi primer día. Yo sé que el 99% de ustedes no les gusta esta materia. Yo lo sé. Entonces, mis materias aún son con la resistencia. Y eso me pasa en licenciatura, en maestría o en doctorado. O sea, no, el hecho de hacer el esfuerzo por leer, por investigar, realmente traemos una historia a veces historias aterradoras, ¿no? Con metodología de la investigación, en donde no queremos saber nada de esa materia. Sí. Entonces, yo aún así tengo que romper con esa barrera y buscar, escuchando qué es lo significativo, ¿no? Entonces, literalmente yo tengo un módulo 0 en donde mis primeros acercamientos son, ¿qué saben? ¿Qué creen de esta materia? Es que no nos gusta, es que para qué va a servir, es lo primero, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la universidad o ninguna materia puede caer en el utilitarismo, porque tampoco somos, para eso es la universidad, sí tendremos que escuchar a nuestro alumnado para ver qué es lo que les interesa, ¿no? Y a partir de lo que les interesa, hay ahí la magia, como les decía, una cosa es el profesor y el docente, y otra cosa es muy distinta ser maestro, ¿no? Entonces, cuando tú logras, en vez de escolarización, logras interconexión, así le llamaría yo, es cuando te das cuenta de que hay otras cosas que no están descritas en tu plan de clase o en tu planeación curricular, que tú tienes que ir tejiendo en este momento para interesar a tus alumnos. O sea, no, definitivamente no somos una función para tratar de que vengan aquí y se entretengan. No es entretenimiento, es aprendizaje significativo. Entonces yo creo que el primer reto es eso, ¿no? Escuchar, ¿no? ¿Qué es el interés? Y usar mucho nuestra creatividad jurídica, ¿no? Entonces, si finalmente, en mi caso, que yo los tengo 9º, 10º, ¿qué les puedo hacer para interesarse? Vamos a leer una sentencia, porque eso se resolvió. ¿Ya la leyeron alguna vez? Ay, no, escuchamos en la televisión o vimos en las redes sociales. Ah, bueno, y vamos a entender por qué. Y de ahí derivo, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la pregunta que podemos hacer? ¿Cuáles son los elementos relevantes? O sea, yo mi clase nunca es la misma en ningún semestre, cada semestre, incluso cada grupo es diferente, ¿no? Claro. Hacer eso es un gran trabajo. Yo creo que el reto, porque los alumnos van a seguir siendo como son, van a seguir viniendo diferentes. El reto es para nosotros que estamos como profesores, como maestros, frente a grupo, el poder entender que hay otras maneras de aprender, ¿no? Que ahorita redes sociales y toda esta cuestión de inteligencia artificial que ya mencionaron, no podemos satanizar, que hay maneras también de acercarse al conocimiento y al aprendizaje significativo por ahí, pero cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, con ética y con integridad académica. Entonces, yo creo que el mayor reto es reinventarnos nosotros como maestros y no decir, bueno, pues por ejemplo, en mi caso, yo hace 20 años que doy clase y mis clases así son y han aprendido. El que quiera aprender, aprenda. Ya no estamos para ese tipo de maestros, los alumnos ya no están para ese tipo de maestros tampoco, ¿verdad? Pero definitivamente
yo creo que lo principal hay que tocar el corazón. No, y sobre todo lo que tú dices, las 2 materias que tú das, efectivamente no les gustan y que tienes que empezar a motivar, como tú dices, para empezar a que les guste leer, para que después empiecen a saber argumentar y que tengan ideas críticas sobre lo que están leyendo, porque eso desgraciadamente a partir de pandemia se pierde esto y creo que es un trabajo muy loable lo que has hecho tú en estos semestres que das, porque la verdad son materias pesadas y que no a cualquiera le gusta investigar. Sí, claro. No a cualquiera, ni leer tampoco. Sí. No, y además ya van de salida, ¿no? Ya se sienten, ya son abogados y ya quieren prontito. Sí, pero precisamente eso igual me sirve porque, bueno, si eres muy abogado, a ver, dime tal cosa. Claro. ¿Por qué se resolvió aquí? ¿Qué dijo la corte? Entonces mira sus caras, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que leer, ya contrastar, o sea, yo pienso que aquí el reto es pensamiento crítico, formar en pensamiento crítico ya en los últimos semestres. Entonces cuando ellos se dan cuenta que lo que saben es solamente una mínima porción de la realidad, que cuánto hay que investigar, que cuánto hay que contrastar, que cuánto hay que comparar, que cuánto hay que contradecir, que no porque la corte lo diga está bien, que no porque así se haya resuelto, que la ley no es neutra, por ejemplo, que el derecho tiene sesgos. Cuando les muestras eso, se dan cuenta que saber o aprenderse de memoria el código no es suficiente. Claro. Y es lo primero que les digo, o sea, conocer el código no es conocer derecho. Sí. Conoces este código hoy, mañana te lo cambian, no sabes absolutamente nada. Entonces, saber derecho va mucho más allá de poder leer un código, de saber los artículos, de poder utilizarlos, va muchísimo más allá. Entonces, yo creo que esta parte en donde el pensamiento crítico se fortalece y se consolidan competencias para pensar como abogados, como abogadas, es lo que constituye un verdadero reto para nosotros como docentes, porque para poder llegar a ese punto, antes de tu hora, de tus 50 minutos de clase, hay muchísima planeación que hacer, y esa nadie la ve, y es trabajo que esté visibilizado, ¿no? Pero cuánto uno tiene que pensar para poder llegar a donde se necesita, ¿no? Y ese trabajo, yo creo que el previo a la clase es el más importante que estamos en la clase. Así es. Sí, definitivamente. Claro. Perdón, y sobre todo que cuando llegan a la calle ya como con su cédula y su título, ven que no es lo mismo que vieron en la carrera. Sí, es otra cosa distinta. Pero al final el aula y la universidad no es solo aquí está el conocimiento, elabora ese pensamiento crítico, es una preparación para la vida. Claro. O sea, sí es definitivamente una preparación para la vida y es, una vez más, la búsqueda del valor más alto que es en nuestra carrera, que es la justicia. Ese tópico que nosotros tenemos, la ley, hablaba Ninette, ley, derecho, pero yo hablo de justicia, ¿no? Claro. Que ellos sepan que no porque una ley, y ahí coincido con ella, ¿no? Una ley no tiene por qué ser justa. ¿Y cómo es eso, maestra? Bueno, porque las leyes las hacen los hombres. Claro. La justicia es el más alto valor que nosotros tenemos que aspirar. La esclavitud estaba permitida en su momento. Claro. La falta del voto de la mujer hasta 1953 se nos dio la oportunidad del derecho al voto. El apartheid en Sudáfrica estaba permitido. La segregación racial en Estados Unidos era parte de... Que sea legal no significa que sea justo. Entonces, desde que ellos empiezan y hay muchas leyes que hoy se pueden estar haciendo y que está violando algún principio general de derecho. O sea, y hoy podemos notar que no estamos encontrándonos con leyes justas o con leyes que concilien con los principios generales del derecho. ¿Cuál es el reto? Creo que, como bien dice Ninette, que es maestra de vida y así lo señalo, tenemos la ventaja que las tres somos amigas, ¿no? Somos amigas, y no es que nos estemos echando flores, pero son unas maestras de vida, es mi persona, ¿no? Nos conocemos y es creo que si en algo coincidimos es que un alumno aprende más con tu ejemplo que con tus palabras. El reto es, y reitero una vez más,
qué es lo que tú estás dándole a tus alumnos, qué es la congruencia con la que tú estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y una vez más, hablaría yo de cómo tratas a las personas que piensan distinto, cómo reconoces como maestro que puedes tener un error, cómo estás en esa aula resolviendo un conflicto. Y hablábamos aquí también de las emociones. Hoy esas emociones pueden estar saltando mucho más rápido en nuestros alumnos. Sí. Y cómo manejas la autoridad en tu aula. Cómo demuestras porque tienes que tener autoridad en el aula, porque en el aula sí podemos ser democráticos, sí podemos estar aspirando a la justicia, pero en los hechos de pronto hay algún conflicto. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos resolviendo? ¿Y cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad? Y esa autoridad está dentro de lo que platicamos al inicio de clases, o es un autoritarismo, ¿no? Sí. Entonces, o visceral, porque muchas determinaciones que se toman con los alumnos son viscerales. Sí. Y entonces dice, ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está la proporcionalidad de la medida? Todo eso que enseñamos en la teoría. Exacto. ¿Dónde está en tu propia forma de calificar, de evaluar, de resolver, de buscar equilibrio, de mediar? En mediación no hay. O sea, vemos que en el aula no se vive eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía cuando en el aula no se vive. Cuando el aula no se vive. Entonces estamos hablando nosotros de justicia. Así. No estamos hablando nosotros de un buen ejemplo. De ética, sobre todo. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos enseñar a los jóvenes ética en este mundo tan cambiante cuando también los maestros, que son los que están al frente del grupo, y suceden estos casos, cómo hacerle para que los muchachos sepan qué es la ética? Lo que pasa es que todos los días tenemos conflictos éticos. Sí. Y entonces precisamente cuando, como persona, podemos hablar en mi clase en ética, primero hablamos de la ética personal y de ahí vamos a la ética profesional y a los valores profesionales, ¿no? Entonces depende de qué estamos hablando. ¿Cómo aplico la ética en el mundo exterior con mis compañeros, con mi familia, con la sociedad? ¿Cómo aplico la ética en la vida profesional? Yo a eso le llamo ética relacional. Yo eso le llamo ética relacional, porque a lo mejor la ética tuya no es la misma la del profesor de X materia, ¿no? Sí. O no es la mía igual. Entonces, esa ética relacional hay que ir tejiendo para darle al muchacho lo que realmente necesita él y que él tome lo que él crea que es para él la ética, ¿no? Yo platico mucho con ellos del tema de la dignidad, el tema de la honestidad. Claro. O sea, al final no nos vamos a equivocar cuando después de hacer un trabajo coincidimos con los valores que nosotros nos estamos poniendo como persona, como familia y como abogados. Es esa... Yo voy a terminar un evento, voy a terminar un trabajo, voy a terminar un litigio con probidad y con probidad, con respeto al otro, que es parte de esta ética, con esa gallardía profesional con la que me tengo que enfrentar al otro. Y cuando nos movemos dentro de ese ámbito de los valores, que nosotros, esos faros que nos van a guiar, no nos vamos a equivocar. ¿Ok? Entonces, es cierto, nosotros los enseñamos, nosotros los transmitimos y ellos tienen que entender que, tratamos de que entiendan, de que cuando actúas bien, sin que haya un castigo, porque la ética es eso, o sea, lo haces de manera, porque te nace dentro de tu autonomía, te nace hacerlo, ¿no? De manera, debe de nacer de manera natural. No es que haya un castigo, sino que viene de ti, viene de adentro de ti. Cuando lo hacemos tenemos ese confort, esa dignidad, esa alegría de poder hacerlo. ¿Y cómo me siento yo haciéndolo bien? ¿Y cómo puedo enfrentarme ante mis hijos? ¿Cómo me puedo enfrentar ante mis padres, ante la vida? Con la conciencia de que trabajé con estos valores, ¿no? Que son los que voy a defender a la hora de hacer esta ética personal. Yo creo que la abogacía siempre se ha enfrentado a esta paradoja, ¿no? Que los ideales de justicia, de hacer realidad la dignidad, la igualdad, ¿no?
siempre es como un balde de agua fría cuando nos pone un pie detrás, o sea, fuera de la universidad, y cuando uno pone un pie dentro de los conflictos humanos de todos los días y se da cuenta de que eso pues es muy difícil, ¿no? No hemos logrado eso, ¿no? Sí. A pesar que estamos bajo ya hemos avanzado, con reconocimiento de los derechos humanos y de las cortes internacionales, vemos que seguimos luchando, ¿no? Por hacer efectivo los derechos, efecto útil de los derechos, ¿no? Es un sistema. Siempre esta lucha va a persistir, ¿no? Y esta desilusión incluso va a existir. Yo veo a la universidad o a las aulas en general como unas incubadoras de esperanza, así les digo yo, porque los alumnos lo primero que pueden decir es eso, bueno maestra, pero ¿para qué si tal cosa? ¿Para qué tanto si aquí? ¿Para qué lo otro? ¿Y qué uno puede contestar? A veces uno se queda sin palabras, ¿no? De notar, no la realidad, porque la realidad siempre es así, desafortunadamente. No hemos llegado a un punto de decir, vivimos en un mundo ideal y a lo mejor nunca lo logremos, ¿no? Estamos luchando para vivir lo mejor posible, ¿no? Pero ante esta desesperanza, esa desilusión, yo veo al aula como un incubador de esperanza. ¿Por qué? Porque decirles, ustedes tienen la oportunidad en sus manos de hacer las cosas mejor como la que hice yo y como las hizo la generación que me precede. Ustedes tienen la oportunidad de que esos mismos errores no se repitan, que se cometan otros, pero buscando lograr vivir mejor. Que la igualdad realmente pueda ser un ideal, que acceso a la justicia realmente se trabaje por eso y no se simule. O sea, ustedes tienen la respuesta en sus manos, porque el primer paso es darse cuenta y ya se dieron cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser tu responsabilidad? ¿Cuál va a ser tu compromiso? Entonces, cuando yo les digo eso, ¿no? O sea, ya despiertas en pensar de no echar la culpa a los que están detrás. O al que está enfrente pidiéndote el cochupo. O al que viene, o sea, ¿cuál es la responsabilidad Contigo tuya mismo dentro de todo este sistema, ¿no? Sí. Y así como yo puedo asumir ciertas responsabilidades y compromisos, así habrá otros que asuman otros, y así sucesivamente, cada quien en su trinchera. Entonces, ahí ya no podemos, ya no tendríamos por qué señalar, mientras yo hago esto, tú estás haciendo menos, o yo hago más, o yo, no, porque cada quien en el ámbito donde le toca está comprometido y responsable con esa vida distinta, con esa abogacía diferente. Sí. La satisfacción del deber cumplido, del deber ser cumplido. Sí. Esa satisfacción no te la da otras cosas, no te la da otra cosa. Sí. Y saber que tú estás siendo ese parteaguas y estás siendo diferente probablemente y te quedas con la conciencia tranquila de que lo hiciste, a pesar de muchas cosas. Fíjate, otra abogacía es posible. Otra abogacía y fíjate que ayer casualmente alguien me pidió mi CV. Y yo le dije, ¿cómo para qué? Lo quieres, ¿no? Porque me iban a invitar a no sé dónde. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar mi opinión personal y va a lo que tú dices. Le dije, para mí puedo tener 2 títulos, 3. Le dije, pero realmente me interesa lo que yo estoy haciendo desde mi trinchera, aunque sea un poquito, pero que yo abone algo a la sociedad. Y creo que nosotros como docentes, ese es nuestro compromiso con ellos, ¿no? Dejar lo bueno, abonar lo bueno para que ellos puedan hacer desde donde se encuentren ya en sus carreras profesionales lo que puedan hacer, pero bien hecho. Sí, claro. Pero bien hecho. Y ya para ir cerrando este programa, ¿qué les gustaría dejar para sus estudiantes, porque sé que sus estudiantes los van a ver, y 2, para los jóvenes que quieren estudiar Derecho o pensaron en un momento estudiar Derecho? Pues que sigamos cumpliendo. Cuando hablabas ahora de la incubadora de esperanzas, también cuando les enseñamos las leyes, esperamos que las leyes no se incumplan. Y precisamente cuando se incumplen son cuando entramos en acción los abogados, ¿no? Es ese deber ser. ¿Sí? O sea, si todos fuéramos ángeles, ni siquiera, o sea, no tendrían que haber juzgados, claro, ¿no? Si todos fuéramos éticos, no tendrían por qué haber juzgados, ¿no? Sí. Es más, ni las leyes, pero bueno, están las leyes desde el principio de la humanidad, precisamente porque alguien se quiso apropiar de algo más. ¿Qué les puedo decir a la hora de estudiar Derecho? Que es una de las mejores carreras que existe,
que es una de las carreras en las que nos llena a quienes la ejercemos, nos llena de muchas satisfacciones, que tenemos un abanico de posibilidades dentro de la docencia, la investigación, el litigio, con organizaciones internacionales, con organizaciones y sociedad civil, como abogados postulantes, que el derecho existe, abona a la justicia, abona a la sociedad, abona a que podamos ser tengamos una mejor familia, una mejor sociedad, un mejor estado. Entonces, que se motiven a estudiar derecho, que se motiven a estudiar bien el derecho, que se motiven a estudiar y hacer y aplicar la justicia, ¿no? Creo que eso es lo que yo como docente es lo que aspiro, que poder hacer, poder promover, poder poner un granito de arena en cada una de mis estudiantes o de cada una y cada uno de mis estudiantes, para que puedan ser unas mejores personas y puedan actuar de manera ética, de manera responsable y con conciencia y compromiso social. Bueno, pues en mi caso yo sería breve, diría, ¿qué se requeriría para ser un buen abogado, una buena abogada? Hay que pensar, pero también hay que sentir. Y con sentir no me refiero a que se tenga uno que poner a llorar con todos los casos, no a esto me refiero. Tener la sensibilidad para ver las cosas como las ve la otra persona y ver la urgencia de su necesidad para poder aliviar su carga. Eso yo pienso es el 1. Y el 2, leer. Abogado o abogada que no lee un día es menos abogado ese día. Y lo digo porque pues la realidad y lo que se produce, ¿no? Es mucho más rápido que puede ir incluso nuestros ojos, ¿no? Para leer, ¿no? Pero abogada o abogada que lee, o mejor dicho, abogado o abogada que no lee, se nota, y el que lee también se nota, ¿no? Sí. Es mejor hacernos notar como unos abogados que hasta en nuestra elocuencia, en nuestro conocimiento, en nuestra forma de proceder, se ve que es un abogado instruido, ¿no? O instruida, y que se nota que leas, no que no leas. Entonces eso es como un hábito, porque de nada sirve que sean abogados o abogadas de que les gusta ir a cultivar el músculo, si este músculo, ¿verdad? No se cultiva también. Pues amigas, me dio muchísimo gusto tenerlas en esta mesa de Foro Legal 360 grados, en donde vimos que hoy en el derecho, aparte de enseñar derecho, de enseñar la justicia, es enseñar ética, valores, pensamiento crítico, educación cívica, todo lo incluye la enseñanza del derecho. Un gusto tenerlas, amigas, de verdad. Gracias. Estoy encantada de haberlas tenido en este programa, Gracias, sobre todo por las personas que son y los profesionales que son. Muchísimas gracias y los espero en el próximo episodio en CIBO 2.0.